Oye, primero que nada, darle las gracias a Sembal por invitarme. De verdad, para mí es un súper buen espacio. Les agradezco harto porque es una oportunidad también de mostrar lo que estamos haciendo y que también por contestarle las dudas que tengan del proceso, porque el proceso es un proceso a veces medio lento, medio tedioso, con hartos traspiés. Entonces es importante que toda la comunidad también entienda por qué han sido las demoras, en qué estamos, etcétera. Y también en qué contexto estamos trabajando, que eso también es bien importante. Y una de las cosas que a mí me parece relevante es esta, es que Valparaíso, como ustedes saben, mejor que yo, lo viven todos los días, ¿verdad? Es un sitio de patrimonio mundial y donde los ascensores son parte de los atributos bien significativos que le dan este carácter. Y eso es parte de un contexto en el cual nosotros tenemos que pararnos a proyectar y de alguna manera a entender también las dinámicas del propio territorio, que son bien singulares y además es un proyecto también singular a lo que hace la Dirección de Arquitectura tradicionalmente, porque, bueno, ahí les voy a ir contando porque también es importante el proceso, porque llevamos harto tiempo. Eh, bueno, una de las cosas que me parecían importantes, esto de los ascensores, estos funiculares que tienen una función que yo creo que como dirección de arquitectura estamos más bien acostumbrados a ver los inmuebles y a trabajar desde la arquitectura. Y aquí había una función patrimonial que es la función de uso, que aquí se ha relevado bastante. Y donde hay algunos como componentes que nosotros hemos ido metiendo, entendiendo que son claves y que también son parte del patrimonio, que están asociados a los sistemas de arrastre y qué sé yo, el sistema de suspensión, la máquina de tracción, el plano de rodadura, que es por donde se desplazan los carros y los subsistemas. No sé si esto tiene puntito para... No, pero no importa. Allá, ahí. Estos subsistemas, la máquina de tracción, los carritos que están aquí, ¿verdad? Aquí es un corte del proyecto, el plano de rodadura. Y también eso nos ha servido a nosotros para ir entendiendo como hemos como descompuesto un poquito, como romper en piezas el ascensor para poder entender bien su funcionamiento y entenderlo no solo desde la arquitectura, sino que también desde cómo funciona. A lo largo del... Esto tiene una historia, ¿no es cierto? Nosotros estamos a cargo de la restauración de 9 ascensores. Valparaíso tiene muchos más. Pero hemos pensado esta estrategia como de una manera conjunta, en parte también queriendo hacer como un cambio en el giro. Cuando nos pasan este proyecto, de ahí les voy a contar más la historia, en el gobierno regional eran 9, que son los que están aquí graficados. Hemos avanzado en 3, ¿no es cierto? El Cordillera, Espíritu Santo y el Concepción. Y hoy día estamos con Artillería, Villaseca y Monja, que ya habían partido en su minuto, en particular el Villaseca y el Monja, pero la empresa quebró. Y hoy día nos encontramos con esos ascensores a medio hacer. Y Artillería tuvo un proceso de licitación fallido. Entonces, parte de lo que les contaba, esto parte en el 2013, en donde el gobierno regional compra, nos encargan a nosotros hacer la restauración de los ascensores. Y es bien importante como parte, porque parte restaura los ascensores. Y eso fue como, ok, vamos a restaurar como la edificación, los sistemas, pero no nos metimos, y esto yo hago como arqueología, digo, reconstruyendo para atrás como miramos al principio el desafío del proyecto y lo vimos más como un proyecto de arquitectura, que es lo que sabemos hacer, digamos. Después se licitaron consultorías, ¿no es cierto? Aquí, si bien hay consultorías de diseño de los 9, hay que decir que Mariposa, Larraín y Florida tienen un retraso, porque quedaron desactualizadas esas ingenierías y tenemos que rehacerlas, ¿ya? Bueno, se parten ejecutando en 2016-2017, se entrega Concepción Cordillera Espíritu Santo en el 2019 y después entre el 22 y el 23 se realizan los periodos de conservación. Esas conservaciones de alguna manera son una respuesta a fallas del proceso de restauración, ¿ya? Y las fallas tenían que ver con fallas en los sistemas, no en fallas en la arquitectura, que es lo que sabemos hacer, sino que en los sistemas. Y eso de alguna manera nos generó tensiones, ¿ya? Esto viene además acompañado de auditorías de la Contraloría, de varios procesos administrativos internos bien significativo. De hecho, hubo destituciones de funcionarios y lo cuento porque cuando hay errores o problemas que afectan a la ciudadanía, los funcionarios también lo pagamos, digamos. Esto no hay impunidad y yo creo que eso también es importante. Tampoco hay mala fe de los funcionarios de cometer errores, también hay que decirlo, pero la verdad es que no pueden quedar así nomás, ¿ya?
a mí me importa aclarar esto porque también somos personas que también nos equivocamos a veces y los costos los paga la ciudadanía y también los funcionarios. Y en este caso ocurrió aquello. Y también nos hemos hecho cargo, porque restauramos y hoy día siguen estando en operación, pero se hicieron inversiones tanto en el 21-22 como en el 2023. Perdón, tengo una interrupción inadecuada, pero ya, dejó de sonar. Y esto, de alguna manera, son los costos que se han hecho, las inversiones en distintos años, no están actualizadas, están en distintas monedas. Este de aquí no logró ejecutarse porque es la licitación, que son 12.000 millones de pesos, la licitación de artillería que no pudimos adjudicar, ¿ya? Porque aquí ocurrió, aquí estamos en el periodo 2024, esta reflexión interna, que también yo creo que Acenval también participó, nosotros nos juntamos con el equipo de Acenval en su oportunidad, porque veníamos mirando este nuevo enfoque, ¿ya? Que es el que les voy a presentar, pero que sí está tratando de entender o de tener una comprensión de que yo creo que también tiene que ver con el impacto de tenerlos parados tanto tiempo, de que esto es por sobre todo un sistema de movilidad que es patrimonial, pero no es una obra de arquitectura, sino que es un sistema de movilidad que tiene componentes arquitectónicas, pero también tiene componentes sobre todo de movilidad y de uso, que lo que yo lo digo como para nosotros fue un descubrimiento, pero para ustedes es una obviedad, porque son los usuarios. Entonces, el ver eso y que no habíamos mirado el problema desde esa mirada, hoy día la estrategia lo que hace es reconocer esa mirada y por lo tanto se le imponen nuevos desafíos y le suma complejidades el proyecto. Cuando uno ve un proyecto de arquitectura, la componente patrimonial es en sí una complejidad. Pero cuando esto tú le sumas una complejidad asociada a los temas de transporte, donde la confiabilidad del viaje es significativa, donde hablaba la municipalidad antes sobre la operación, sobre los sistemas de mantenimiento, sobre la seguridad, las formas de acceso, o sea, hay una serie de elementos nuevos que, como yo vengo del mundo del transporte, para mí son súper naturales, pero para el mundo de la arquitectura un poco menos. Y en esta intersección de problemas, que es arquitectura, con patrimonio, con variables de movilidad, le suman una complejidad distinta. Y eso es de alguna manera la trayectoria del proyecto, se adquieren estos nuevos ascensores, que fue un poco todo lo que les conté para atrás, se hace esta recuperación y hoy día la nueva estrategia, lo que estamos haciendo es que estamos rediseñando, estamos actualizando los diseños, pero internamente. ¿Y por qué lo decidimos hacer internamente y no volver a hacer una licitación? Porque eso nos obligaba a volver para atrás. En el fondo, el sistema de inversión pública tiene pasos, el paso a paso, ¿no es cierto? Tienes diseño, después la ejecución, y estoy simplificando porque es un poco más complejo. Entonces, cuando tú ya haces un diseño, lo que viene es la ejecución. Si tú quieres, en la etapa de ejecución, diseñar, tienes que volver hacia atrás. En el fondo tienes que volver a formular y tienes que volver a hacer. Entonces dijimos, para no volver hacia atrás, vamos a hacerlo internamente. Y los equipos del nivel central acá tomaron los proyectos trabajándolos con el equipo del nivel regional y rediseñaron. Y ahí nosotros tenemos un equipo de ingenieros, arquitectos, eléctricos, electromecánicos, en fin. Pero la parte electromecánica, dijimos aquí, necesitamos una expertise que nosotros no tenemos un electromecánico, pero no un electromecánico que hace sistemas de transporte, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a pedir una asesoría experta y eso es parte del proceso de reevaluación del proyecto que hoy día estamos en esa línea y vamos a separar el proyecto. Por una parte vamos a licitar las estaciones y por otra vamos a hacer el diseño y la ingeniería conceptual del plano de rodadura, que eran los componentes que les mencioné antes, con los sistemas, ¿verdad? Y eso requirió poder cambiar la estrategia, requirió pasar por el Consejo Monumento. ¿Ya? Y eso también es lo que les voy a contar que ha sido parte de esta estrategia. Y todo esto con el fin de ir incorporando en un futuro toda la red de ascensores al sistema de transporte. Y esto en paralelo también lo estamos trabajando con el Ministerio de Transporte. Entonces el Ministerio de Transporte dice, ya, ¿cuándo licitan? ¿Cuánto van? Porque ellos están muy interesados en reconocerlo. Y todo esto está en línea con el reglamento que el Ministerio de Transporte hoy día está en la Contraloría, ya donde reconoce, lo que hace el reglamento es reconocer los ascensores como medio de transporte, que antes no estaban. Antes reconocían a los buses, a los troles, a los trenes, a los metros, a los tranvías, a los teleféricos, pero los funiculares, que es, como es el caso de estos ascensores, no estaban reconocidos. Y lo que hace es decir,
también es un modo de transporte. Y eso lo regula de alguna forma, que es el reglamento que está en la Contraloría, imponiéndole más bien condiciones de seguridad y condiciones de confiabilidad del viaje, de planificación, etcétera. Entonces, nuestra estrategia es esto: restaurar y normalizar los nuevos ascensores, y esto también tiene harto de querer trabajarlo con los actores, y trabajarlo con los actores públicos, gobierno regional, municipalidad, con el Consejo Monumento, con el Sitio Patrimonio Mundial, cómo vamos de alguna manera conciliando todos estos múltiples objetivos que a veces están en tensión, ¿ya? Y cómo los conciliamos y tomamos decisiones de manera consensuada, donde nosotros, por ejemplo, que a veces queremos sacar todos los rieles y hacer nuevos, el Consejo nos dice, no podéis sacarlos todos y no sé qué, y dice, ya, pero ojo que la seguridad, los planes de mantenimiento, y en esas discusiones la estrategia ya en la operativización, que se la voy a ir contando un poquito más el detalle. Bueno, relevar el carácter patrimonial que tiene e identitario que tienen los ascensores, entregar a la comunidad un servicio de transporte, o sea, poder proyectar que esto se integre al sistema de transporte y con participación también de los actores locales. ¿Y por qué? Porque yo los diseño, los construyo, pero después los opera la municipalidad. Entonces, los aprendizajes que tiene la municipalidad o las dificultades que tiene, para mí son información muy valiosa para que la trabajemos y tomemos decisiones con ellos, que después van a tener que financiar esa operación, hasta que los tome el sistema de transporte y se vea si va a ser un operador distinto o si va a estar el municipio como operador, y esas son conversaciones que cuando los ascensores estén ya funcionando todos vamos a poder tener. Entonces, los principios que rigen esto es la seguridad de los usuarios y la confiabilidad del servicio, que este era un principio que no existía antes. Antes el principio que existía eran los atributos patrimoniales, era restaurar y reconocer los atributos patrimoniales de esta obra. Y aquí ahora aparece la seguridad, conciliar lo patrimonial con estos elementos, contribuir también a un modelo de mantenimiento que sea sostenible y en escala. En los comentarios que veíamos antes contaban que los planes de mantenimiento, cada ascensor es especial. Cuando uno tiene ascensores especiales, cuando uno se estoquea de tuercas, estoy poniéndolo en simple, ¿ya? De tuerca, es distinto si una tuerca es así, que si otra es asá. Si tengo que tener una distinta para cada uno, hace menos eficiente el sistema de mantención y de stock y de economías de escala. Entonces, si yo tengo a todas las tuercas del mismo diámetro, es mucho más fácil que las tengo todas en la bodega, las tengo repartidas, y es muy fácil después responder pertinentemente y darle confiabilidad al servicio. Y después identificar también estas exigencias para que no sea una limitante el día de mañana que esto pueda integrarse al sistema de transporte. Entonces, si se fijan, todo esto busca coordinar y hacernos cargo de todas estas complejidades que hemos aprendido. Y la nueva estrategia se operativiza de alguna manera actualizando la arquitectura de estaciones, reconociendo los atributos patrimoniales, pero, por ejemplo, hubo cambio en la normativa eléctrica y eso tenemos que incorporarlo. Los ascensores no tenían resuelta algunos elementos, por ejemplo, la evacuación. No la evacuación del agua lluvia, si nos quedamos, no sé, pues en la mitad. ¿Cómo sale la gente, ¿no es cierto? Y uno dice, claro, es que la pendiente no da. Está bien, no da, es difícil, pero tengo que tener una zona segura, tengo que pensar eso es parte de la reflexión que tenemos que hacer. Y por separado, trabajar las soluciones de movilidad. Y las soluciones de movilidad están asociadas a los sistemas electromecánicos, a la sala de máquinas, que eso de alguna manera se trabaja como arquitectura, pero no como los equipos, y el plano de rodadura con los carros, ¿ya? La idea es que los carros no cambien su condición, y eso lo vamos a ver con parte de los acuerdos que hemos tomado con el Consejo, con los criterios de intervención. ¿Y en qué estamos hoy día? Hemos ya el diseño, etcétera. Hoy día estamos esperando la autorización del Ministerio de Desarrollo Social, que esperábamos, la verdad esperábamos tener aprobado esto en octubre, para estar licitando ahora. Nos dicen que está listo, pero no lo tenemos, así que tampoco puedo decir que yo esperaba poder traer una buena noticia, lamentablemente no es así, pero esperamos ya la próxima semana sí tener esa buena noticia, y contarles también que los diseños están listos para que publiquemos, digamos. Entonces, apenas tengamos que nos autoriza a hacer el gasto, nosotros vamos a licitar
Y en paralelo también ya tenemos acordado con ASMAR, que es la persona que nos va a ayudar a resolver en el fondo toda la parte electromecánica de plano rodadura y también como la ingeniería del carro, en el fondo lo que va abajo del carro, lo vamos a trabajar con ellos. Y yo creo que ellos se han sensibilizado harto con el trabajo, con todo este tiempo que hemos estado conversando con ellos, y va a ser bien interesante porque van a ir ellos a mirar un par de sistemas en el mundo que combinen estas componentes patrimonial con movilidad. Y a partir de eso sacar ahí lecciones aprendidas. Sería interesante que te puedas sumar para que conversemos después. Bueno, entonces esperamos, nosotros sí o sí estamos, no voy a decir 100% seguro, porque mientras no tengamos la RS nunca hay seguridad, pero tenemos un 95% de seguridad que vamos a licitar durante noviembre las estaciones y esperar en el fondo también partir con ASMAR durante noviembre, ¿ya? Por lo tanto, estamos cumpliendo con nuestro compromiso de segundo semestre, que estamos todavía en ese horizonte. Bueno, ya están listas las ingenierías, lo que le contaba, el trabajo con ASMAR y los acuerdos de los alcances de la asesoría también están listos. Ahí tengo algunos detalles de cómo van a quedar. ¿Y qué queremos lograr? De alguna manera esta calidad y confiabilidad del servicio, una sostenibilidad y igualdad de oportunidades y la inclusión. ¿Qué es lo que trabajamos con el Consejo Monumentos para trabajar esto? ¿Ya? Porque el trabajo con ASMAR es una ingeniería conceptual que tenemos que pasar por el Consejo Monumentos. Porque por ahí el Consejo nos dice, ok, me hace sentido tu ingeniería, pero por eso tú vas a cambiar todo. Estoy extremando el argumento, no es que vaya a ser así, no lo sabemos porque todavía no tenemos la ingeniería conceptual, pero si nos pusiéramos en ese plano, tenemos que tener una conversación con el Consejo en qué haríamos con lo que queda. Si vamos a restaurar algunos elementos, vamos a dejar otros, vamos a hacer un museo sitio, ¿qué es lo que vamos a hacer con los elementos que a lo mejor no usemos o si reparamos, cómo reparamos, en fin. Eso es parte de la conversación. Ahora, ¿qué es lo importante? Los principios de intervención son bien coherentes con los mismos que comenté antes, pero que de alguna manera los componentes que se trabajan son el entorno urbano y el espacio público de las estaciones, que eso era algo que tampoco lo teníamos incorporado inicialmente, ¿ya? Porque cuando uno lo piensa desde la perspectiva del transporte, el cómo uno accede a la estación es importante, porque tú tienes que asegurar el acceso a todas las personas. Entonces, eso es un elemento que se suma, que se adiciona. La arquitectura de las estaciones, por cierto, el plano de rodadura, las cabinas y los sistemas electromecánicos que soportan todo eso. Y de alguna manera vamos viendo cuáles son los componentes relevantes en el entorno urbano, la accesibilidad. La accesibilidad no es solo la accesibilidad universal, sino que también es la seguridad de la estación, el entorno, la iluminación, en fin, restaurar las estaciones y también liberar o decir qué intervenciones de las que se han hecho quedan y cuáles no. Y eso es parte del trabajo que se hace con el Consejo. Con el plano de rodadura, la lógica es respetar el recorrido y propiciar en el fondo que haya una infraestructura también para la seguridad. Las cabinas siempre se está apostando en mantenerlas y probablemente sí tienen que a lo mejor adicionarle algunos elementos, algunos componentes asociados a la seguridad. Y de los sistemas electromecánicos, lo que se busca es que se faciliten los procedimientos de mantención y operación, básicamente que tendamos a estandarizar. Ahora, lo que voy a hacer con artillería es una réplica en la parte electromecánica de plano rodadura y de cabina, es una réplica de lo que quiero hacer en Villaseca y en Monja. Entonces, debiéramos pensar que esos 3 ascensores yo los voy a trabajar en la conceptual con ASMAR, y así lo hemos conversado con ellos. Hoy día estamos cerrando artillería, pero después tenemos que pasar a Villaseca y después a Monja, para después tomar el paquete de los otros 3 ascensores, que es Mariposa, Larraín y Florida. ¿Ya? Yo les diría que eso es como en lo concreto, y aquí un poco lo que establece el marco normativo, pero muy, muy cortito, básicamente asociado a esta regulación que reconoce los ascensores y funiculares como parte de un sistema, que pueden ser incorporados como parte de los sistemas de movilidad. Eso, muchas gracias.
En base a esta gran presentación y gracias Loreto por tu apoyo, tres preguntas, por favor, lo más acotado en cuanto al planteamiento. Bien. Acá tenemos a la primera integrante, número 2. Y la tercera pregunta, ¿alguien? U- ¿Bien? Ya. Usted. Hola, Lorito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por haber venido, ¿eh? Muy gentil. A ver, voy a tratar de ser sintético, pero capaz que no va a, no vaya a ser muy simpática la consulta. Eh, Fíjate que voy a tratar de ser sintético, pero fíjate que me preocupa en lo personal, ¿ah? No sé si represento a Zembala, a mis socios, pero creo que esta ciudad está lleno de diagnósticos, lleno de evaluadores, lleno de iluminados, que yo creo que ya no hay margen y hay que pasar ya a la acción. Y yo veo mucha desesperanza con el tema, también me siento con mucha desesperanza, porque han habido plazos que no se cumplen, que no se cumplen. Entonces veo que hubo un nuevo diagnóstico que realizó, ustedes contrataron con la Federico de Santa María, y la pregunta que hago es que si estos diagnósticos, ayer tuvimos una charla muy simpática de Oporto, que yo tuve la suerte de estar allá con mi pareja, nos íbamos encantados porque es un Valparaíso mejorado, y está ahí, pues la cosa funciona, hay un teleférico, un funicular, entonces está ahí, ¿para qué descubrimos la pólvora? Entonces, la pregunta que hago es que si estos diagnósticos realmente tienen un verdadero impacto. Yo lo leía, la verdad que lo encontré muy, no sé. Segundo, nos costó acceder a ese, a pesar de que había una buena disposición tuya, después nos costó, había un compromiso de pasarnos en primer lugar a nosotros, como experiencia de ustedes, de tener, pero ahí la burocracia que tuvimos que pedirlo por ley de transparencia, si mal no recuerdo, entonces también ahí como el tema de la empatía. Y tercero, es que el temor de que, claro, tú tienes ya fecha de salida, ya el tema se entiende, entonces lo que preocupa, lo que dice justamente César, es cómo damos continuidad, porque en realidad acá todos los que llegan como que borrón y cuenta nueva y volvemos a conversar de cero. También hubieron temas de diagnóstico, a mi entender, cortito, que a mí me llamó la atención, yo participé en un par de reuniones, tuvimos un seminario hace como el segundo, que todos los expertos que estaban ahí decían que era un error automatizar el sistema de seguridad, de ingreso y egreso. Y después voy a una reunión un rato después al MOC que están esperando, no sé qué ascensor, que están esperando que el tema se automatizara. Entonces, yo estuve ahí con... entonces, no entiendo nada. Pues. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, creo que falta un guía, un tema guiado que nos diga, que nos oriente. ¿Y por qué yo pregunto si en Oporto, que está clarito, mostrarnos la figura, modelos, es público, en Lisboa es otra figura, que ahí está la empresa privada, que es importante analizar todas las figuras, abrir todo el abanico, pero ¿por qué no se hacemos un convenio a través de la municipalidad con Oporto y que nos dé todas esas... Ellos tienen mucha disposición de apoyarnos con toda su experiencia. ¿Para qué vamos a correr la pólvora? Entonces, ese es el llamado. No, me da lo mismo porque así te sirve para ese. Oye, muchas gracias. A ver, un poco lo de la Federico Santa María a nosotros nos sirvió mucho, no tanto para lo que va a venir, porque en el fondo el diagnóstico que hizo la Federico Santa María fue para decir, ¿cómo ve? Más bien hicimos una mirada retrospectiva para poder cambiar la estrategia de trabajo con el Consejo Monumento. Nosotros en el 2020 habíamos tratado de hacer un cambio en los sistemas electromecánicos y el Consejo nos dijo, no, estudienlo más. Y nosotros dijimos, chuta, estudiarlo más, ya, no tenía, hubiéramos vuelto para atrás, entonces dijimos, ya, démosle para adelante. Esa fue la decisión que se tomó en ese minuto. Y de una manera como bien pragmática, si no voy a tener que hacer estudio y no sé qué. Y seguimos, y en eso se encarecieron, hubo fallas, en fin, ¿ya? Entonces lo de la Federico Santa María, más bien, más que para el trabajo que estamos haciendo ahora, porque el trabajo que estamos haciendo ahora en Artillería, Villaseca, Monja, va a partir recién, y es el trabajo, no es un diagnóstico, lo que va a hacer ASMAR tiene que hacer las mecánicas, las prospecciones, porque los suelos, sobre todo los planos inclinados, han cambiado mucho. Uno dice, la tierra no cambia, pero la verdad es que han habido hartos deslizamientos, han habido, cambios. En el fondo, el cambio climático también nos cambia la mirada, entonces tenemos que rehacer eso.
Y eso es lo que sí vamos a hacer y que son estudios técnicos, son sondajes, o sea, son cuestiones bien técnicas para poder evaluar bien la estructura que tiene la artillería. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer ASMAR no es un diagnóstico de cómo lo hacemos de nuevo, sino que más bien va a tomar, va a hacer una mecánica de suelo, va a diagnosticar el estado actual de la infraestructura que cuando se estudió en el 2016 estábamos en otro país, ¿cachai? Hubo, para que sepan, hasta cambio en la norma sísmica, entonces igual esas cosas toca que lo revisemos, es una necesidad. ¿Ya? Entonces, más que un diagnóstico de los sistemas propiamente tal, lo que va a hacer ASMAR es que va a ir a Oporto, y yo creo que va a ser súper bueno el vínculo que ustedes tienen, si nos lo pueden facilitar, porque nosotros también vamos a acompañar a ASMAR. Va a ir el electromecánico de nuestro equipo, que va a ser quien va a contrapartir a ASMAR, para poder estudiar bien estos sistemas. Y por eso digo que sería interesante que lo hablemos para sumarlo a ustedes en la delegación. Y la idea ahí es efectivamente ver los casos exitosos, decir cuál elegimos, quién es tu proveedor, ir a hablar con ese proveedor. Efectivamente es operativizar esto, porque lo que queremos son soluciones, y soluciones en que podamos también plantearle al Consejo. Mira, tomamos el caso de Oporto como referencia, tomamos el caso de que también es un ascensor patrimonial. Entonces, de alguna manera es tomar las mejores prácticas que existan, ir a verlas y poder decir, mira, esto es lo que queremos, ASMAR, que hagas. Y no es que le diga a ASMAR yo sola, vamos juntos con ASMAR y vamos, ojalá se pudiese sumar también la municipalidad, ¿ya? Respecto a la desesperanza, mira, yo la entiendo y empatizo con la desesperanza, pues si finalmente ustedes lo viven, pues si cotidianamente tienen este dolor de que no funcionan o que hay algunos que están parados hace muchos años. Entonces, nosotros tenemos como un sentido de urgencia, es como lento, rápido, pero es como el dicho de la Patagonia, el que se apura pierde el tiempo, ¿no? O sea, también aquí tenemos que ir seguro también. O sea, tenemos que ir lo más rápido posible, pero tenemos que ir sobre todo seguro, porque ya no tenemos banda ancha, digo yo. O sea, ya no tenemos espacio de error. Entonces necesitamos como avanzar con mucha certidumbre, y eso es lo que hemos tratado de transmitir, certeza. Rara vez yo comprometo plazos, porque como estamos probando cosas nuevas, cuando uno cambia en la manera de hacer las cosas, el análisis también cambia, ¿ya? Entonces no puedo comprometer esos plazos, pero sí un olfato, porque estamos cateteando a MDS bastante. Respecto a la salida de las autoridades, eso es parte, y un poco lo decíamos antes, parte de la realidad en la que todos vivimos. Pero las instituciones siguen funcionando, y cuando las estrategias son coherentes, tienen sentido, sobrepasan a las personas. Y esto además no es una estrategia mía, es una estrategia que hemos ido co-construyendo con múltiples actores. Entonces, claro, yo me voy a ir, se va a ir la Claudia Woywood, que es hoy día la directora regional, pero van a seguir los equipos. Y eso también es bien significativo, porque la particularidad de este proyecto es que los equipos han trabajado en las soluciones. No es un consultor. Yo tengo a mi equipo del nivel central diseñando y trabajando las cosas. Entonces, el equipo está ahí. Entonces, es más difícil que las cosas cambien. Se fijan en términos de que, más bien, esto es como un tremendo problema para quien lo mire, y son pocos los que dan finalmente la respuesta, porque ha sido un proyecto complejo. Eso. A la pregunta número 2, ¿usted? Bien. Gracias. Buenos días, directora. Gusto saludarla nuevamente. Primero, felicitarla por su presentación y hacer un reconocimiento a lo que fue el dividir las dos licitaciones, ¿cierto? La parte arquitectónica y electromecánica, y es un gran avance. ¿Ahí? Ya, ok. Bueno, mi pregunta es también a la vez una reflexión, en el sentido de que me gustaría saber qué hemos aprendido, y en base a eso preguntarle, por ejemplo, si ya tenemos claro cuáles van a ser los tiempos de recuperación de un ascensor y cada cuánto tiempo. O sea, en mantenimiento, ¿cierto? En ingeniería existen los tiempos de cada cuánto tiempo tenemos que parar el ascensor, hacer una recuperación nuevamente, y cuánto tiempo nos vamos a demorar, ¿cierto? Ya lo aprendimos. Y también, de la manito, preguntar si ya nos preparamos para, en caso que en alguno de estos ascensores
nuevamente tengamos el término anticipado de contrato, ¿ya? Como fue el caso de Monja, del 2019, que está con término de contrato, y eso nos afectó, significó 2 añitos más. Y por último, la última preguntita, ¿usted cree que nos falta sintonía entre lo que es MOP, municipalidad y otros, el Consejo de Monumentos, por ejemplo, para hacer avanzar más rápido estos proyectos y no demorarnos tanto? En consecuencia, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué podemos sacar como aprendizaje? Gracias. Oye, muchas gracias por la pregunta y gracias también por reconocer también que este ha sido un proceso de cambio. Yo creo que nos juntamos, yo creo que por ahí como junio del año pasado, y hicimos esta reflexión, ¿qué pasaría si? Ustedes nos propusieron, ¿qué pasaría si? Lo hablamos con MDS, me dice, obvio, siempre lo he pensado así. Entonces, es como, ha sido súper bonito en ese sentido, porque esta cosa pareció como bien evidente. Pero sí veíamos que, por ejemplo, para el Consejo no es tan evidente. ¿Ya? Para el Consejo más bien es algo no deseable, ¿ya? Pero lo entienden. Y yo creo que eso también es un avance. O sea, ha sido súper bonito también el proceso con el Consejo, de que se han ido abriendo a entender, pero para eso fue necesario llegar con el estudio del Federico Santa María, fue necesario remirar hacia atrás, mostrarle con evidencia que hay cosas que no funcionaron, mostrar con evidencia que hay cosas que fallaron. Yo creo que eso ha servido para que hoy día haya una apertura a un cambio de estrategia. Ojo, ellos aprobaron los criterios, no aprobaron la solución todavía, eso también es importante decirlo. Y la solución tampoco la tenemos todavía. La solución la vamos a tener entre 3 y 4 meses más cuando ASMAR termine su diseño conceptual y ahí vamos a ir de nuevo al Consejo. Entonces, sí creo que en las mesas que nosotros tenemos con las comunidades, nosotros debiéramos, qué sé yo, en enero volver a juntarnos para decir, mira, más o menos así va la cuestión. Cuando termine ASMAR, de todas maneras debiéramos juntarnos, porque ahí vamos a ingresar de nuevo al Consejo para aprobar la conceptual. Y nos va a poner una nueva tarea. Por ejemplo, lo que decía, si llegamos a cambiar algo, vamos a tener que, ¿qué hacemos con lo que cambiamos? Vamos a tener que, eso va a ser una discusión, ¿ya? Y también es una discusión válida. Yo también quiero validar un poco el Consejo y validar que lo que están haciendo, cuando ellos dicen, solamente nos imponen una complejidad más, que es cómo ponemos en valor lo que fue en algún minuto para poder cambiar por algo nuevo, ¿ya? Y yo creo que eso es válido, mientras nos dejen cambiarlo a algo que funcione mejor, ¿ya? Pero, porque yo siempre lo digo así, es como pensar que el metro de Londres funcionara a carbono, como entonces, bueno, ¿sabes qué? Seamos dogmáticos y pongámonos que esto vuelva a funcionar con agua, pues si partió con agua, y hemos sido rupturistas en cambiar y unos atrevidos en cambiar en nuevas tecnologías. Entonces yo creo que es entender, pero también sería bonito, y también hay que reconocer que sería bonito ver los equipos, las maquinarias o cómo era cuando caía el agua, y que tuviéramos esa historia contada y algunos de sus elementos puestos en un museo de sitio. A mí en lo personal me gustaría verlo. Entonces, también digo que si esto vamos a hacer cambio, pensemos qué vamos a hacer con las cosas que cambiamos, pongámoslo en valor, contemos la historia. Hemos visto el valor de contar la historia que nos entrega identidad. Ustedes lo tienen aquí, patrimonio es resistencia. Patrimonio tiene muchas cosas que nos ayudan como ciudadanía. Entonces, genera cohesión social, da identidad, nos recuerda y también nos inspira. Pues inspira, fuimos innovadores. O sea, mirar el patrimonio, que esto partió con agua, que después cambió con no sé qué cosa, con sistemas no sé cuánto. De verdad que es inspirador. Lo que pasa es que en el día a día yo necesito que funcione bien, pues. Entonces, tenemos que, las dos cosas, tenemos que mirar las dos cosas. Entonces, yo creo que a nosotros nos va a poner un desafío que ojalá lo podamos trasladar para poder responderle a la comunidad. Sí, yo creo que el dolor que tienen todos acá es que queremos usar el ascensor bien todos los días y que funcione, que no pare y que nos sintamos seguros. Y eso es un activo que tenemos que cuidar y tenemos que responder también a otro activo que es igual de relevante, que es el patrimonial. Entonces, yo creo que hay un camino que podemos explorar y que va a estar, y al menos nuestra impronta es partamos, necesitamos partir. Yo necesito partir con las estaciones, necesito partir con la conceptual. Si tengo que al lado aquí armar una sala en alguno de los ascensores que vienen o en la artillería y llevarme a hacer un museo, sí, hagámoslo.
¿Te fijas? O sea, creo que eso es parte también de la discusión. Yo creo que ha habido, yo de verdad que quiero agradecerle harto al equipo de la municipalidad que ha estado involucrado y se pasaron cada uno de los operarios el nivel de involucramiento y cómo nos han apoyado en poder postular, presentar, hablar con el consejo, transmitirnos información. Yo creo que es la sintonía más fina que podríamos tener y yo a la municipalidad estoy infinitamente agradecida. Con el consejo también, la verdad es que el que nos hayan permitido, porque también nos podrían haber dicho, no, ¿sabéis que no cambian los criterios? Y hubiera sido súper duro. Y porque, o nos hubieran dicho, necesito más estudios. También me podrían haber dicho eso. Y nos dijeron, ok, aprobemos los criterios, van a tener que traer, si quieren cambiar algo, si ustedes no quieren cambiar nada, no tienen que venir. Pero si quieren cambiar algo, van a tener que venir y vamos a ir. Porque queremos cambiar algo, porque queremos hacerlo más eficiente, un poco por todas las razones que expuse antes. Eso. Gracias. Muchas gracias. No, le toca. Dijo que quedó una pregunta pendiente, Loreto. ¿Qué pasa con los TAC, con los términos anticipados? Lo que pasa es que... Disculpa, Loreto, ¿y qué es lo que quieren? ¿Y los tiempos? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que sí, pero es que los términos anticipados de contrato tienen más que ver con dificultades que tuvieron las empresas y yo creo que también yo creo que el gran aprendizaje ahí fue una crisis de la construcción también. O sea, ocurrió en un tiempo... Mira, los términos anticipados han sido un dolor de cabeza, no de este contrato, sino que de muchos contratos. Durante el periodo post-pandemia, 2022-2023, nosotros solo como DEA tuvimos 70 contratos cortados. Entonces, claro, el sobrecosto de contratar es infinito. Entonces, el aprendizaje es tratar de apoyar a las empresas para evitar un término anticipado, pero también hay veces en que nuestro reglamento nos fuerza, y un poco lo que les contaba antes, de que la Contraloría también nos auditó, también nos multó. En ese caso se trató de ser muy benevolente con la empresa para que no quebrara, y ahí está el pobre funcionario fuera. Entonces también hay veces en que las cosas tienen que caer nomás. Bien, gracias, Loreto. Bien. Y bueno, y ahora pasamos a la última pregunta, bien, para usted. Soy Bernardita Cancino, trabajo en el Congreso, de hecho está detrás mío, va en un ratito más. Pero quería hacer una consulta sobre el tema del Consejo Monumentos Nacionales. A fines del año 24, los 5 senadores de la región presentaron una moción parlamentaria para modificar la preeminencia que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales sobre la decisión de la reparación de los ascensores. Según lo que ellos planteaban, era por todas las dificultades que habitualmente había, en donde el Consejo de Monumentos Nacionales siempre ponía la preeminencia sobre el tema patrimonial respecto a la importancia de los ascensores como medio de transporte. Entiendo que esa moción no ha avanzado mucho en el Senado, no ha pasado aún a la Cámara, pero quería saber yo qué opinión tenían, porque fue un debate que al menos en ese momento los senadores tuvieron también con las distintas organizaciones, y en especial el tema de ACEMBAL, respecto a cuánta restricción podía continuar teniendo el Consejo de Monumentos Nacionales, porque la percepción que había era que eso era lo que muchas veces impedía que se hicieran los trabajos o modificaciones, que las exigencias, además, las licitaciones eran demasiado altas para las empresas que podían presentarse y que tenían el conocimiento, pero que eran generalmente empresas pequeñas y que no disponían muchas veces de los recursos que se exigían en esas licitaciones. Loreto. A ver, respecto un poco lo conversábamos, el valor en el fondo hay varias perspectivas, hay varios enfoques de lo patrimonial. Yo no soy experta, me gusta mucho el tema, pero no soy experta. Pero está el patrimonio identitario, el patrimonio cultural, el patrimonio material, el inmaterial, el de uso, en fin.
Cuando se mezclan los sistemas de transporte, y aquí yo es una opinión personal, porque además soy consejera, tengo que decirlo, soy consejera, y ahí tengo varios sombreros, y además soy directora de una empresa pública de transporte, entonces yo creo que es posible la conciliación de los activos patrimoniales. O sea, a mí me hace mucho sentido que el ascensor, que las estaciones, la cabina sea patrimonial. Pero los sistemas tienen una necesidad de cambio. Y porque el transporte es una necesidad cotidiana para el desarrollo de las personas. Entonces aquí es como una cosa muy profunda. El desarrollo de las personas, uno no viaja si no es que lo necesita, uno se desplaza cotidianamente por trabajo, por educación, por necesidad. Y por lo tanto uno tiene que ofrecer sistemas de transporte seguros, confiables, y la confiabilidad es que siempre pase, no me pase nada adentro, ojalá poder mirar que pase con regularidad. O sea, eso ya son los sistemas de transporte perfectos. Cuando yo tengo, y lo voy a poner en otro caso, para no hablar solo de los ascensores, una estación ferroviaria, por ejemplo, y me la ponen patrimonial, yo no tengo problema, me parece bueno, porque le suma valor al entorno, hay un sentido de identidad que le suma valor. Pero cuando me dicen, mira, pero los rieles también van a ser patrimoniales, yo creo que eso es un exceso. Porque yo necesito cambiar el durmiente, de repente necesito cambiar un perno, y de repente tengo que cambiar la trocha, porque quiero cambiar el material rodante. O sea, que me digan, no podéis cambiar el material rodante porque el que hay es patrimonial. Es como, no, porque yo tengo que transportar. Mi razón social, mi razón de ser es movilizar a la gente. Yo quiero que eso sea siempre seguro, siempre confiable, etcétera. Entonces, ahí hay una tensión. Y es una tensión válida, y esto no hace que el Consejo sea peor, no hace que yo sea mejor. Son tensiones porque tenemos intereses en juego, y son intereses sociales, públicos, de igual valor. El interés patrimonial con el interés social del sistema de transporte son intereses que colisionan. Lo que nosotros estamos tratando, en este caso en particular, es tratar de que conversen, y que en el fondo cuando uno logra construir una solución de acuerdo, construye un consenso, nadie pierde, todos ganan y todos ceden, uno se deja persuadir. Y aquí en el fondo, cuando yo digo como directora de arquitectura en este caso, yo me dejo persuadir por el consejo, como consejera me dejo persuadir por la necesidad de una movilidad sostenible y confiable, ¿ya? Entonces creo que hay que entender que son intereses públicos en juego. Para mí el interés mayor siempre van a ser el desarrollo de las personas, pero entiendo que para otro puede ser otro, pues, y me parece que no por eso es peor persona, digamos, ¿ya? O sea, por eso digo que es una opinión bien personal. Eso. Gracias, Loreto.